Fernando que esté, bueno, también para cómo está el clima en Ecuador. Sí. Otra que esté. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Aquí, ¿no? Bien. Vamos a comenzar. Yo quiero darle la bienvenida. Primero que nada, Jordi Borja, y desde luego a los demás Tomás Molín. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y estamos aprovechando la estancia de Jordi en México para pues estar con él un momento, platicar y presentar su libro. Este último libro que nos está haciendo favor de presentar y de haber escrito, que es un libro muy particular, que tiene, yo diría, es una especie de bitácora de vida, en donde está planteando todas sus aventuras y todas sus situaciones, desde muy niño hasta sus pasos por la guerra y por la cárcel y por las universidades y por los países y por los amigos, que son muchos en todas partes. Y bueno, este libro es una especie de introducción, de un guión de lo que pudiera ser una biografía de muchos tomos. La verdad, la información que hay aquí es muy amplia, muy completa, y si se desarrolla esto es realmente muy impresionante. Es todo lo que una gente ha podido hacer en su vida y aportar en términos de ideas y de experiencias, y además de amistad con tanta gente en tantas partes del mundo. El libro, además de ir relatando estas distintas etapas de su vida, tiene anécdotas y llega finalmente a una bibliografía que parece que es la edición de lo que se ha escrito en lengua española sobre el tema. Pues tiene una enorme cantidad de escritos, de libros, de ponencias, de propuestas, y lo más interesante desde mi punto de vista es el efecto que la presencia de Jordi ha tenido, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito político y en el ámbito administrativo en muchos de los países en los que ha estado. Sus ideas están reflejadas, sus ideas están tomadas, incorporadas en los programas institucionales, y esto pues le da un carácter todavía más relevante. Yo voy, antes de darle la palabra a Jordi, si les parece, vamos a pedirles a los amigos que nos ven en la pantalla, tenemos de espectadores de lujo que están muy lejos. Está Fernando Carrión de Ecuador y Marcelo Corti de Buenos Aires, quienes fueron además los que hicieron el prólogo del libro y la edición del libro. Entonces nos pareció importante que ellos tuvieran también una participación, nos platicaran un poco de cómo fue esta experiencia de producir este libro. Por favor, Fernando, ¿quieres empezar tú? No sé si para
¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación a participar en este acto de gratitud a Jordi, y un saludo cordial a todas las personas que se encuentran en la sala presencial como en la sala virtual. Justamente el día de ayer cumplimos 1 año de la presentación de este libro que se hizo en Quito, y ha sido una cosa francamente espectacular. En aquella ocasión, básicamente lo que yo reseñé fue, por un lado, que lo que se trataba era de un acto de gratitud a Jordi por todo lo que él había hecho por nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a América Latina y también en términos de las personas que de alguna manera hemos estado cerca de él. Este libro no es otra cosa más que una síntesis muy apretada de una buena parte de su vida. Es una síntesis de algunas reflexiones alrededor de 3 temas bajo el nombre de El Puente. Además es un nombre muy bonito porque lo que muestra es justamente cómo logró integrar, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en Europa, en Cataluña, en España, con lo de América Latina. Y él ha sido ese vínculo, él ha sido ese puente. En este libro hay tres temas que están incluso reseñadas en el propio nombre del libro. El primero son las ciudades, la gran preocupación de Jordi, no exclusiva, pero la gran preocupación de Jordi, donde nos enseñó muchísimas cosas, como por ejemplo que el espacio público es la ciudad, como por ejemplo la necesidad de diseñar centralidades en nuestras ciudades, como por ejemplo reconocer la existencia de los movimientos sociales urbanos que conjuntamente con Manuel Castells, cuando vinieron por primera vez a América Latina hace ya 50 años de su llegada a Chile, que hoy se está cumpliendo ya los 50 años de la dictadura militar. Nos enseñó también los temas vinculados a la descentralización, la necesidad de comprender que no solo se busca mayores recursos económicos, mayores competencias y gobiernos democráticos, sino que es absolutamente necesario que esa descentralización sea diferencial de acuerdo a las condiciones de cada sitio. Después, el segundo tema es el de las universidades. Justamente Jordi ha vivido en ese espacio, ha sido crítico también de ese espacio, pero hemos logrado, toda la gente con la que él ha trabajado y ha estado muy próxima, producir muchísimas investigaciones, producir cursos, que han permitido formar a gente. Y ahí en el texto pues hay una serie de críticas a los problemas de las universidades que tienen el día de hoy y que me parece absolutamente pertinente. Y finalmente una tercera idea que está en el libro son las amistades, que Roberto también ya lo señalaba. Hay una característica, el momento que cuenta toda su historia, cómo se va vinculando desde presidentes de la República en cada uno de nuestros países, alcaldes, gobernadores, es decir, las máximas autoridades en nuestros países, y también pues gente de los sectores populares con los cuales él tuvo y ha tenido pues vínculos muy estrechos. Así que yo creo que esta presentación del libro en Ciudad de México, en México, cierra un proceso muy interesante que empezó justamente Jordi hace 1 año en Colombia, siguió por Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y ahora está en México, con lo cual se ve claramente el gran peso, la gran influencia que Jordi ha tenido en todos nosotros y en todos nuestros países. Así que un fuerte abrazo a Jordi, un fuerte abrazo a Dolores, esa mujer entrañable, esa mujer extraordinaria,
Y un abrazo también a ti, Roberto, por haber organizado esta gran reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy amable. Vamos a pedirle a Marcelo que ahora nos platique un poco del Café de las Ciudades y cómo fue que se armó este libro. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias Jordi, muchas gracias Fernando. Realmente fue y es un verdadero orgullo para nosotros haber publicado en Argentina y con proyección a América Latina una gran cantidad de la producción de Jordi. Jordi es un personaje, alguna vez dijo Borges que con algo de la soberbia que solemos tener los argentinos, que un argentino puede ser más europeo que un europeo, porque bueno, un español es español, un francés es francés, un alemán es alemán, y solo el argentino tiene esa pretensión europeísta. En un sentido, digamos, no vinculado a la soberbia, sino realmente a una amistad y a un interés, un compromiso y una solidaridad muy fuerte con nosotros. Jordi creo que es más latinoamericano que muchos de nosotros. Y entiende Latinoamérica y tiene la posibilidad de coordinar y de asociar una gran cantidad de situaciones urbanas y de realidades latinoamericanas que muchas veces a los mismos latinoamericanos se nos escapan. Así que realmente Latinoamérica es una parte fundamental de su larga, dilatada y fructífera trayectoria. Tuve la suerte de poder trabajar en la edición de este libro y bueno, confirmé algo que había hablado algunas veces muy por encima con Jordi, que es los orígenes de su vocación. Básicamente lo que nos cuenta Jordi es que su vocación de urbanista nace en las ciudades, nace en las calles, nace ese espacio público que él como nadie supo explicar, traducir, promover. Bueno, realmente es lo que formó su vocación de urbanista. Hay una frase de un gran arquitecto, Luis Kahn, que dice que una buena ciudad es una ciudad donde un niño, caminando por sus calles, puede encontrar su vocación y encontrar qué es lo que quiere hacer el resto de su vida. Bueno, algo así parece haber pasado con Jordi y nos congratulamos mucho de eso. Es realmente no solamente una satisfacción como editor y como urbanista, sino básicamente como amigo, por empezar a haber recibido justamente esa amistad de Jordi. Es un gran honor, un gran orgullo y uno de los cariños más que más me satisfacen, me generan alegría en mi vida, bueno, haber tenido la posibilidad y el orgullo de tener esta hermosa amistad. Y que esa amistad derive, por ejemplo, en bueno, poder humildemente contribuir a la difusión del pensamiento y en este caso de la vida, la trayectoria de Jordi en mi país y en América Latina en general. Quiero saludarte, Jordi, aplaudir esta iniciativa de Roberto y de Noam, y también agradecer a la gente que colaboró con este libro, los autores del prólogo, Fernando, Alfredo Rodríguez, Ana Subrañez, toda la gente que ayudó en su difusión, bueno, especialmente Fernando, y a la gente que desde Argentina colaboró como siempre, con Café de las Ciudades, en la producción, en la revisión de Juana Garavano, en el diseño y diagramación de Laura Corti, y en la colaboración en la distribución y en la difusión del libro por parte de Andrés Litt. Así que muy contento de verte, Jordi, en México, que tanto quieres. Ahí no me voy a poner celoso, realmente. Digamos, sé que quieres a México, a Argentina, a Chile, a Colombia, bueno, a todo nuestro país, a Ecuador, y que te sientes muy bien y que disfrutas mucho de viajar por ahí.
Un saludo para ti, para todos y para todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, muy amable. Vamos a continuar entonces, si te parece. Vamos a bienvenir al ingeniero Karen, que nos está acompañando, y le pedimos a Jordi que nos platique un poco del libro y de lo que quiere. Ante todo, estos amigos que estaban en Argentina, ya como han sido estos compañeros, que son amigos desde hace muchos años, también gracias a Roberto, sí, ha sido desde hace muchos años. He colaborado en algunas cosas, sobre todo cuando estabas en el gobierno, etc. Y porque además es una persona es fantástica. También, como el que ha sido presidente de este, y viví como puso que pudieras ser jefe de gobierno de aquí de la ciudad, y también que creemos mucho que no fue el presidente del país porque hubo se cambiaron las cosas, ¿no? Tanto así. Digo esto porque además el primer libro que hubo una casi libro que fue un libro, pero que hice yo, pero también me acompañaron algunos colegas, con lo cual estábamos en el gobierno de la época de que había la dictadura. Inmediatamente nos echaron, especialmente a mí, porque consideraron que era muy comunista, ¿no? Bueno, nunca he hecho ningún mal a nadie, pero bueno, en todo caso, es el libro que yo preparé fue sobre cómo era Barcelona, como en aquel momento, ¿no? Etc. Pero el segundo fue un libro que eran 3 temas míos y Marta me dijo, estos textos de 40, así, 35 o 50, 3 temas, y Marta se lo pasó a ti, etc. Entonces, que te conocí antes de verte en esto, ¿no? Y después nos hemos visto muchas veces, ¿no? Y siempre me alegra mucho encontrarte. Y a casi todos ustedes me conocen mucho, ¿no? Casi todos. Y los 2 o 3 que no me conocen o me han visto de lejos, pues, bueno, ya nos abrazaremos después, etc., ¿no? Pero el libro, la mayoría de ustedes tienen el libro, etc., no han tenido el tiempo de leer, muchos de ustedes.
es un libro sencillo que tiene 3 elementos. Es que hace alguien de una manera. Y en este caso, mi manera es que hacer las cosas, las que se puedan hacer legalmente, etcétera, está bien, si se puede. Si no son alegales, ¿no? Los alegales es que más o menos se te pueden poner bien o poner mal, ¿no? Pero lo hacemos, ¿no? Y tercero, los tres, aquello que tú crees que podemos hacer cosas contra la legalidad, porque pensamos que la legalidad es contra lo que es la realidad, etc. Entonces, los hacemos lo suficiente como para que te inviten a visitar a los políticos sociales y bueno, entonces sí. Yo no les voy a decir que probablemente tendrán los que no lo tengan, pues ya les haremos llegar, etc. Entonces, es lo que me ha salido esta mañana a las 7 de la mañana. Dolores, mi compañera, sabe que estaba a las 7 de la mañana, estaba sentado para pensar, para hacer esto, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, una de las cosas que me pasa es que antes hacía las cosas muy deprisa y ahora no. No solamente en el fútbol, sino en otras cosas, ¿no? De todas maneras, después les diré unas cuantas cosas, ¿no? Y lo primero, que yo fui niño, digamos, ¿no? De 7 o 8 años. Y no les digo que es verdad, que es, etc. Yo escuchaba la radio y la música que me querían era la canción francesa y sobre todo mexicana. Y me acuerdo de Jorge Negrete y de Pedro Infante y de Agustín Laura, que he estado con Cantinflas y he visto a Rusa, etc., ¿no? Entonces luego me enteré que existía una lucha social y encontré algunos libros o folletos de entre los años 12, 15, estuvieron de Zapata y de Villa. Y más tarde Lázaro Cárdenas. Aquí tenemos nosotros, yo como mis compañeros españoles de Cataluña, etc., fue la guerra civil. Y Lázaro Cárdenas fue una, casi uno se pone con lágrimas, ¿no? Vino la guerra civil y México y Francia fueron los que más vinieron, ¿no? Y los republicanos que hubieran podido sobrevivir, los que se quedaron dentro, no todos, pero muchos han estado fusilados y en las cárceles, sobre todo toda la década de los 40. Y me di cuenta de esto porque ya me decían en mi barrio, en mis
mis padres decían que están matando a este, ¿no? Etcétera, ¿no? En todo caso, digo esto porque empecé con México más tarde. Mucho más que Francia, porque era también la escuela, etcétera, ¿no? Y entonces rápido me salía, tenía una cierta tendencia de salir de la escuela. ¿No? Esto hasta los 16 años no me interesaba un cuerno, etc. Hay que decir que después, cuando entré a la universidad y era el partido comunista, cambié bastante, ¿no? Etc. En todo caso, pero me aprendí mucho en la calle. Y mi compañero que está aquí, Carlos, que está aquí, etc., tuvimos la idea que no basta ni mucho menos que los obreros estén en las fábricas y que los estudiantes o los profesores que estén en la universidad. Pero donde más hay gente y se mezcla esto, es como en Inglaterra, ¿no? Es decir, cuando las ideas vienen, cuando estás ahí, sales a las 5, a las 6 o a las 7, y se encuentran gente que está construyendo una casa, un centro, y esto no. En esto pude estar que pudo ver que estuve en la calle, en las casas, las gentes que no se conocían, digamos, ¿no? Y muy distintos, ¿no? Esto, y esto, una de las que dijo un inglés británico, dijo esto, ¿no? Que tenemos que estar en la calle, etc. Bueno, en esto, yo entré en la universidad y me enteré. Y tenía interesante por, en general, aquí, sobre todo entre de aquí, de los ir y de Argentina, ¿no? Bueno, en todo caso, yo, como verán, que yo empecé a estudiar Derecho y tuve, bueno, me traté bien en la universidad y también, y sobre todo en el Partido Comunista, que era el único que hacía combate en aquellos años. Bueno, y yo tenía para mí, pues, lo que es estar en París, que quedaba más cerca, y después México. Aquí estuve 7 años en París y allí trabajé en economía, en sociología, en geografía humana
y en urbanismo, que es lo que me ha ido orientando. En todo caso, regresé para España y quería estar en América Latina. Como les decía antes, hicimos esta manera de hacer las cosas, la legal y la ilegal, etc. Y conseguimos muchas cosas, etc. Y yo decía a los muchos amigos que estaban pensando sobre Marx o Engels o Lenin o el italiano, Gramsci, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo les decía, mira, leed con todo esto si os queréis, pero las cosas que tenemos que hacer es, en vuestros trabajos, ver aquellas cosas que te necesitan. En un país como dejaba a la más de 2/3 de las personas que estaban ahí en unos 35 millones de personas, ¿no? Entonces, estuve con esto, y les decía, mirad, hagamos aquellas cosas que hay problemas concretos. Y aquellos momentos que es posible unas movilizaciones, etcétera, lo haces por la democracia y nada más. Porque vosotros se empezarían no, esto no, sino otra cosa, etcétera, ¿no? Es decir, la democracia y punto y basta, digamos, ¿no? Bueno, después se pueden desarrollar más cosas. Bueno, yo quiero decirles también que, y con esto quiero decirles algo más, que como ustedes verán que he estado en Chile, sentí la muerte del presidente, estuve durante la época de ¿cómo se llamaba? No, Salvador Allende, sí. Pinochet. Entonces, allí, Chile lo que pasó es que una gran parte de los militantes o de los intelectuales o activistas, etcétera, que fueron hacia México. Hacia México porque estaban y que sabemos que esto no solamente son los países con gobiernos todos radicalmente contra la democracia. No solamente esto, es que se perdieron lo que pasó en España pasó en los años 70, ¿no? En México mantuvo una anarquía. Y le pude llegar, me pidieron que fuera a México. Esto me lo pidió Jorge Montaño, que hace muchos años que no he conocido, que no he encontrado. Conocí aquí
Ay, estamos aquí dos personas que están aquí enfrente. Aquí, no, no es muy, era muy joven, no, entonces, pero tuve una cosa bastante divertida, por lo menos para Marta y para mí, digamos, ¿no? Porque yo nos habíamos conocido en París por el año 65, quizá, todo un año, y nos tocó en el Instituto de Urbanismo, nos tocó una mesa, yo aquí, de más grande, al otro lado, digamos, ¿no? Etcétera. Y cuando y ella le dijeron, como no me conocía nadie, hay que decirlo, pero había mucha gente, bastante gente que eran muy conocidos, etcétera. Y yo era un perdido, digamos, nada, ¿no? Bueno, y Marta me presentó diciendo que yo estaba estupendo, ¿no? Etcétera. Pero yo hago lo que hice, lo que me parecía que tenía que hacer, cosas, como acabo de decir, que hacer cosas muy prácticas, ¿no? Etcétera. Y Marta se enfadó mucho y además todos, excepto uno, que todos se pusieron en contra, digamos, ¿no? Excepto el marido de Marta, digamos, ¿no? Etcétera. Bueno, en todo caso, aquí viene que bueno, se tenía que hacer, después de esto se tenía que hacer algo, un libro de revista, como un tocho así, digamos, ¿no? Y apareciste tú, ¿no? Que viniste al año siguiente y entonces tuvimos ser sensatos, ¿no? Aquello que la gente pudiera entender, ¿no? Etcétera, y que se pueda hacer, ¿no? En todo caso, bueno, ahí, y a partir de aquí estuve en Enrique Ortiz, a Roberto, etcétera, y muchos de ustedes, etcétera. Y podría hablar más, pero creo que tendrían que hacer cosas. Solamente quería dos cosas. Una es que hacer las políticas urbanas que es lo que vale, porque, digamos, porque después protestas más, etc. Sí. Hola. Bueno, estábamos más o menos de ti como 5 minutos. En vez de ya, pues tengo que estas señoras que están aquí, fueron los primeros, ¿no? Etcétera, que los conocimos. Y a partir de aquí quiero decirles que he estado mucho en México, desde el mes de 1976 hasta hoy, etcétera, ¿no? Que he estado en zonas de aquí, como Iztapalapa, Coyoacán, en
y otras en Toluca, el área metropolitana en general, etcétera. Algunos sitios bien, siempre que iba a Guadalupe, a Guadalajara, siempre me estaba muy bien, como otros, como Manhattan, como Ciudad Juárez, Tijuana, etcétera, excepto Monterrey, digamos, ¿no? Excepto, ¿no? Es una, lo siento, te tengo medio, no me gusta, etcétera, ¿no? Así, lo siento mucho si alguno de ustedes, ¿no? Pero no sé. Y la otra cosa es que yo he sido, he estado bastante o mucho en Madrid y en el resto de España, pero también estuve en París, en Lisboa, en París, Roma, Venecia, Torino, Bolonia, incluso Londres, por algunas cosas, hace 25 años. Pero mucho más fue en América Latina. He estado bastante aparte de México, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela, en otros años anteriores, en Cuba, en Perú, Costa Rica, Chile, etcétera, Costa Rica, algunos más, ¿no? Es verdad que México y Argentina es lo que ha sido mayor. Por cierto, Ecuador también, que lo he citado. Bueno, para el final, quisiera decirles que yo ni bueno ni malo, no soy universitario. ¿No? Esto quiero decir, ¿no? No creo que las universidades sean un buen sitio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque están fuera de la universidad, están encerrados, etcétera, etcétera, y muy reproductivos. Claro que hay muchos brillantes, son personas, como muchos de ustedes y muchos otros, pero muchos están encerrados, lo he visto, digamos, etcétera. Y por eso, como Dolores a veces lo dice, y bueno, ¿y por qué quería ser doctorado? No, por eso después. No quise de eso. Es decir, por lo tanto, ya sé que seguro ustedes no pues diremos que son ustedes, ya saben salir a la calle y muchos más, digamos, ¿no? Pero no tengo los libros que son no tienen renovación, etc. Y por lo tanto, a mí no me... Como yo no tengo nada que decir, ni bueno ni malo, etc., yo me digo lo que me da la gana, digamos, ¿no? Es decir, porque quiero los libros, pero no que tener fundamentalmente los libros que están dentro de esto. Y mucho más. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, sobre todo por esta
conducta rebelde permanente de la vida guarde el vamos a pasar, si están de acuerdo, a hacer algunos comentarios libres sobre la experiencia, sobre el libro, pero más que nada sobre la relación que todos de alguna manera hemos tenido con Jordi y pues, para aprovechar la oportunidad que estamos con él. Tengo una reflexión que me está rondando, voy a cerrar. Yo llegué exiliado a México en el 75 y la relación con México concreto y la relación con Cuauhtémoc Cárdenas cambiaron toda mi base de conocimiento, la dieron vuelta para arriba. Yo fui formado como arquitecto urbanista en la Facultad de Arquitectura de La Plata. Después aprendí la arquitectura en la calle, tuve que reaprender. Y en México se produce esto que te estoy diciendo, lo cual me lleva casi siempre a ser muy suspicaz con el pensamiento eurocéntrico. Una de las pocas personas a las que puedo leer sin perturbación es a ti. Y a lo mejor aquí encuentro algunos sitios porque la calle, no soy universitario, y tú andas por el cooperativo. Entonces, todo esto que es una divagación que podría extenderse, la concreto en una sola pregunta. ¿Tú has sentido que tu estructura de pensamiento, tu forma de ver las cosas, cambió en algo a partir de tu relación con América Latina? Una cosa segura es los estados, algunos que sean en teoría son democráticos, cosa que tengo duda, es así, además de que hacen muy pocas cosas para gran parte de la población, pasa eso, sino que también no puedes que los gobiernos sean el aparato central. Esto es una verdad. Una cosa que es del Estado. Cuando yo veo las campañas en muchos sitios, no dicen nada. No dicen nada. Es como como se está haciendo, que pues, yo que sé, para comprar, para dar la casa de una calle. No, eso es una vergüenza, ¿no? Porque los gobiernos locales son los únicos que pueden hacer notar lo que se necesita en este tema. Y ustedes ahora están haciendo el gobierno de esta ciudad. No, pero sí, en los años 90. Entonces, es importante que se ha hecho. Y que haya pues distintos distritos, etcétera. Es algo más, ¿no?
yo en España, en Cataluña, no me he dicho casi nunca. Muchas personas, ¿no? Cuando vieron que en el año 20 y pico, exactamente 26, que me pusieran en el gobierno central de Madrid, que por cierto, Madrid es una ciudad que me tengo muy, quiero mucho. No sé, no me gusta estar en Madrid, no me gusta en el gobierno central, sea quien sea. Entonces, el vicepresidente, como sabíais, era cuando Felipe se ocupaba del mundo internacional, ¿no? Porque es lo que le gustaba, ¿no? Y él que hacía aquí en la casa de España estaba era socialista, etc. Y de acuerdo con Felipe, dijeron, bueno, vamos a crear un organismo para que a las ciudades que el gobierno les apoyará, etc. Bueno, no, dije que no. Pero dos cosas. Una, porque es que no quería estar en porque sé que es una alianza tanto en Francia o en Italia o en España, etc. Se pelean todos entre los ministros, entre los secretarios, etc. Y que están por encima del mundo, digamos, ¿no? Y esto, y segundo, todo que no me daban seguimos, etcétera, porque prefiero estar en Chile o aquí, etcétera, que no estar ahí, porque sabría que no se haría nada, etcétera. Queriendo, etcétera, ¿por qué? Porque no. Pero antes de que yo dijera que no, es que la mitad de los ministros en que tenían un trozo de titulares, etc. Entonces bueno, se querían pelear, etc. Por tanto, hacer que los gobiernos locales tienen que ser más importantes que el gobierno central. Bueno, yo quisiera retomar la introducción de Fernando Carrión, cuando te definió en este libro como un hombre fuerte. Te voy a decir por qué. Porque siempre que pensamos en Jordi Borja, y no me dejará mentir ninguno, siempre decimos, ¿a dónde andará? Un puente no es una construcción, es una persona que lo cruza por ese puente. Y eso, en ese sentido, creo que la metáfora de la introducción del libro es estupenda, yo creo, porque realmente pinta un recorrido, un enorme interés, tanto
lo que nos transmitiste de Europa como lo que captaste de, bueno, en este caso de México para tus actividades en Europa. Y en ese sentido estamos muy contentos de que este libro se haya publicado. En segundo punto, y aquí no me van a dejar mentir, voy a tocar un tema urbano y un tema político. El tema urbano tiene que ver con un recuerdo que ahorita que entró Javier, con lo que Enrique, lo que decías tú de que teníamos que hablar con la gente. Nos vamos hasta el terremoto del 85, la ciudad hecha un tiradero. Y entonces me pregunta, ¿tú has ido a una vecindad? ¿Perdón? No había yo ido a ninguna vecindad. Entonces, fuimos a una vecindad. Hablamos con las personas. Nos explicaron lo que ellos querían como reconstrucción. Nos dieron opciones, nos dieron posibilidades y tuvimos que regresar al gobierno a decir de esto todo qué podemos hacer. Y aquí está Roberto, que no, y tuvo que hacer una concepción moderna de reconstrucción con arquitectos, con vecinos, en donde verdaderamente entendimos lo que era reconstruir la ciudad de su base. Entonces, ese es uno de los puntos como recuerdo que está implícito en esta función de ir y venir del pueblo. Y la cuestión política, pues, nada más para no dejar de saludar a Cuauhtémoc. El punto es la gran ayuda, impulso, con precisión, que nos permitió realmente ver a la Ciudad de México como conjunto, no como una urbe construida, sino como conjunto social. Y que la acción que tendríamos que hacer era aquella que tuviera más efecto social sobre el mayor número. Y eso, yo puedo decirlo, que nos ha servido de línea de acción, de proyecto, de concepto, y por lo tanto agradecemos enormemente todos esos puntos de enseñanza que nos unieron y que están en tu libro. Por lo tanto, creo que mi papel en esta mesa es comentarle a Cuauhtémoc que estuvimos en Michoacán y fuimos a Santa Clara del Cobre. Y estaba tan decorado, tan bonito, tan entusiasta, tan increíble. Había fiesta, había la fiesta del cobre. Que hemos pasado una visita de Santa Clara y después en Pátzcuaro, que yo sí creo, todos lo dijo, es una construcción de memoria que nos seguirá uniendo hasta cumplir 80 años de que nos conocemos. Bueno, esto. Gracias, Alejandro. Sí, como no. Sí. Primero, decir que a Jordi siempre lo vi, lo encontré como un maestro, como un guía, como alguien que nos estaba ilustrando de qué hacer y cómo hacer algo bueno en las ciudades.
Y así me lo encontré aquí en México, en Quito, en distintas partes donde hemos coincidido. Barcelona mismo también estuvimos en algún momento por allá. Pero me gusta mucho que nos haya dicho aquí que hay que ir a la calle. Esto es que es ahí donde se pueden enfrentar, es decir, conocer los problemas, conocer a la gente y también recibir la enseñanza de cómo enfrentar los problemas. Es que esto no es, cualesquiera problemas, no los vamos a resolver, no vamos a plantear soluciones desde un escritorio, desde una oficina o desde una universidad, sea desde la universidad, sea desde la oficina pública, o sea en la práctica política, el activismo, la actividad privada. Pues hay que ir a la calle para encontrar las mejores soluciones. Y esto solo se logra yendo a la calle, yendo a los pueblos, como ahora fueron ustedes a Santa Clara. Solo ahí se entienden las cosas y solo ahí se encuentra cómo mejorar, cómo contribuir también desde lo que uno puede hacer a que las cosas mejoren para la gente. Una cosa con los puentes. Hay ¿qué es un puente? Es una persona que camina frente, ¿no? Etcétera. Que esto del que era el que seguramente se acordarán, ¿no? Aunque le conocía mucho, este era un de Brasil, ¿no? Creo que vino de otra persona, pero esto no sé. ¿No? Y la otra, que es otro puente, que son dos, aquí ya no es una persona, son dos personas. En un puente no hay nadie. Uno está en un punto, el otro en otro. El Partido Socialista avanza. Y el Partido Comunista avanza y se encuentran. Ya veremos, ¿no? Sí. Pero aparte de esto, lo que me parece muy importante de estos momentos y que esto, mi compañera sabe más que en la producción. La producción de es importante, ¿no? Y dijo una vez por algo así parecido de la reproducción social. ¿No? La reproducción social es tan importante como la producción. Exacto, más claro, es las casas, es las calles, en caso los espacios públicos, en la sanidad, en todo lo que pasa con los viejos, que es la sanidad, que es la educación, que ya estas cosas ya nos dijo Adam Smith, digamos, ¿no? En el siglo XVIII. Es una cosa que sí, es tan importante esto que la reproducción, que la producción, etcétera, ¿no? Y si quieres decir eso, ¿no? Marta quería preguntar. Bueno, yo quería decir algunas cosas. Creo que de todos los que estamos aquí, soy la que hace más años que conozco a John Locke. Desde muy joven, porque fuimos compañeros de estudio en París, y debo decir que siempre me llamó la atención su espíritu rebelde, su espíritu independiente, crítico e independiente. Eso siempre lo noté desde muy joven. Y con el pasar de los años hemos seguido en contacto, he ido a algunas reuniones en Barcelona y yo sí estoy en la academia, he seguido siempre en la academia, lo cual no quiere decir
que no he salido a la calle, porque sí hemos hecho mucho trabajo de campo en los asentamientos irregulares, en las zonas pobres, que me ha costado, debo decir, bastante en el colegio, porque no querían reconocer eso como un trabajo académico, ¿no? Entonces tuve que pelear con eso, con los presidentes del colegio de turno. Pero entonces, dos cosas me quiero decir de estos contactos que tuve en los años posteriores. Y una vez en una reunión en Barcelona, Jordi era teniente de alcalde. Y lo que me llamó la atención es que aunque tenía un puesto público a nivel local, era capaz de ser crítico y de decir cosas críticas, cosa que yo aquí en México era imposible. Aunque no fuera el gobierno central, aunque fuera el gobierno local, era muy difícil que alguien hiciera una crítica si tenía un puesto público, ¿no? Imposible. Y creo que lo dije, no sé si recuerdas, Jordi, que en esa reunión que tuvimos en Barcelona, yo dije que te respetaba mucho porque a pesar de ser un funcionario público, eras capaz de hacer crítica a lo que estaba pasando. Eso. La otra cosa que quisiera decir, ahora no como quizás los otros compañeros, sino desde la academia, porque yo he estado en el Colegio de México y todavía estoy vieja, sigo estando ahí, que lo acabo de decir dejar por escrito en una entrevista que me hicieron, que creo que va a salir publicada, que aprecio muchísimo esa combinación que pudo hacer Jordi de trabajo como funcionario público, de trabajo en los movimientos sociales, de trabajo en la calle y de ese espíritu independiente, pero también capaz de hacer reflexiones que tienen un valor académico importante a través de sus libros, y no son reflexiones baratas, sino son reflexiones importantes, elaboradas, que los que estamos en la academia apreciamos mucho. Entonces, acabo justamente de poner, hoy justamente lo leí antes de venir aquí, en esta entrevista que me hicieron, este ejemplo que das tú, de cómo es importante combinar un conocimiento práctico en la calle, con la gente, con un pensamiento y una reflexión elaborada que tiene interés también para el sector académico. Bueno, yo quería decir dos cosas. Una, la provocación sobre las universidades. Bueno, sepan que tengo, o sea, más o menos próximo a Alzheimer, ¿no? Tengo, tanto, me cuesta, ¿no? O sea, antes podía hablar 2 horas sin mirar un papel, ¿no? Etcétera. Pero, bueno, yo estuve en la universidad a partir de los 16 años. Y estuve, esto lo tuve de aquí, del año 1958 hasta hasta que pasé a la administración pública, ¿no? De Barcelona y de Cataluña, ¿no? Entonces, estuve en esto, y me di cuenta de 2 cosas. Los únicos, no digo que sea para todo el mundo, es cuando yo hacía que los chicos de 17 años, de 19, de 22, que son mayores, etc.,
en este aquí, entonces, bueno, salían a la calle y se estimulaban mucho, mucho, digamos, ¿no? Tanto es así que varias veces solamente, o casi todos, los que se me acercan a mí dicen, qué bueno que esto que saliera a la calle, etcétera, ¿no? Pues uno, o sea, que yo he estado en la universidad, etcétera. Dos, que de todas formas tiene que haber organismos que pueden salir también de esto, ¿no? Porque se mezclan muchas cosas. Es decir, nosotros con Carlos, hasta aquí, etcétera, hicimos sin dinero, buscados por la policía, etcétera. Que algunos de nosotros, entre otros, yo creo que estaba buscando la policía, etcétera, ¿no? Etcétera. O habían estado en la cárcel, etcétera, o Irán, etcétera, ¿no? Yo también, etcétera. En esto hemos hecho lo que decimos antes, no lo que sea que se puede hacer, etcétera. Tampoco es en la clandestina. No, hicimos un grupo, no sé por qué me pidieron que hiciera un informe sobre las viviendas, etcétera, lo hicimos, etcétera, y con esto pusimos en marcha una oficina en que nadie trabaja, sí que trabajaban, pero no cobraban, etcétera. Entonces, hubo un grupo que empezó por de estar, pues eran 10 o 12 días o días y se fueron y fueron creciendo, etcétera, y lo hicimos desde 1972 hasta 1966 hasta 1972 a 1986. ¿No? Y esto fue muy bien, fue muy bien. Nadie se molestó del trabajo, etcétera, ¿no? Se hizo muy bien, digamos, ¿no? Bueno, después bueno, pues, a cabo de años se meten en la barriga y no han venido etcétera, ¿no? Pero, etcétera, no creo, no creo que no tenga que acabar las universidades, sino darles más hacia afuera, digamos, ¿no? Etcétera. Y no tanto que se hacen todos estos casos que yo veo muchas cosas que para tener se hacen hay sitios se hacen de verdad, se hacen fuera, etcétera, ¿no? Pero hay muchas cosas que se hacen ahí metidos en el paper ahí dentro de la facultad. ¿Qué más? Bueno, yo voy en el mismo sentido que Marta, que, a ver, yo conocí a Jordi Borja leyéndolo, en primer lugar, porque llegó al Instituto de Itela, donde yo era becaria del programa de estudios de formación de desarrollo urbano y regional, y yo trabajaba la Villa Miseria y trabajaba las organizaciones de la vida, porque en esa época era algo absolutamente subversivo, ¿no? O sea, en la Argentina en esa época era muy difícil trabajar ese tema.
pero estaba formada en la sociología, entonces mi marco conceptual era Poulain, Althusser, que estaban allá arriba, y era muy difícil realmente aterrizar una tesis de movimientos, lo que luego Jordi bautizó como movimientos sociales urbanos, desde esa concepción teórica. Por eso que cuando encontré el libro, que era el de la CIAP, ingeniero, fue yo creo que de los primeros libritos, ¿no?, que debe haber publicado la Sociedad Interamericana de Planificación, que el ingeniero era presidente, ¿no? Bueno, encontré un marco conceptual, categorías analíticas, en fin, todo lo que me permitió sostener el marco conceptual de una tesis que aún hoy es muy citada porque es pionera en la Argentina. Pues ese fue mi primer acercamiento con Jordi. Pero luego, en los 80, Jordi, con esta irreverencia que decimos nosotros, pues que sacó el tema de la descentralización, del neoliberalismo que se imponía en esa época como resultado del consenso de Washington, y lo introdujo en el marco de la democratización que se estaba provocando en estos momentos de la América Latina. Esto era realmente muy importante porque la descentralización venía en la fórmula del Banco Mundial, más que en este tipo de concepciones que nosotros intentábamos desarrollar. Y con Alejandra, que trabajaba justamente en ese momento temas de gobierno local, en el gobierno, pues se dio realmente la posibilidad de poder utilizar todas estas teorías de descentralización que yo trajo hacia América Latina. Y la verdad que fue muy fructífero todo lo que hicimos en esos años, hasta un boletín de desarrollo municipal, recuerdo que llegamos a hacer, ¿no? Porque todos los que estamos aquí somos universitarios, pero algunos también hemos tenido vínculos, acá hay algunos que han sido altísimos funcionarios del gobierno y siguen siendo universitarios. Digo, todos aquí estamos. Me han pegado. Bueno, pero estamos hoy en una casa de una universidad y hemos podido hacer muchas otras cosas justamente por ser universitarios, ¿no? Entonces eso es lo que yo también quiero colocar y me parece muy importante, porque el último tema que voy a hacer referencia, en el que Jordi fue muy importante aquí, fue la reforma del gobierno de la Ciudad de México. Desde el principio de los 90, cuando Manuel Camacho, ¿no es cierto?, dijo, bueno, hay que abrir esto, y se creó el PRD, y entonces había toda una posibilidad, ¿no es cierto?, de democratizar el gobierno de la ciudad. Pues Jordi era un consultor experto, porque tenía toda la experiencia de Barcelona para que pudiéramos hacer un diseño, ¿no es cierto?, para la Ciudad de México. Y yo creo que de los 90, luego llega todo el proceso en serio de democratización cuando el ingeniero gana, así de una manera estrepitosa la Ciudad de México, donde se pudo profundizar ese proceso. Pero el diseño del modelo y demás, yo creo que lo acompañó durante todos esos años y hizo aportaciones muy relevantes. O sea, yo creo que hemos transitado como 40 años, por lo menos, de Jordi Borja, no solamente en el campo de la amistad y del afecto, sino también de las actividades que cada uno de nosotros hemos desarrollado en los lugares donde hemos estado. Y en la universidad Jordi ha sido un personaje importante, él no quiere reconocerlo, pero así fue. Yo recuerdo haber hecho una revista mexicana de sociología dedicada a los movimientos sociales del barrio que coordinamos tú y yo. Digo, o sea, yo creo que son cosas importantes que se hicieron y que son muy valiosas y son parte de esta historia que yo dedico en este libro, ¿no? Pero nada más, Alicia mencionó que esta es una casa universitaria. En realidad es una casa sindical. Sí, también. Aquí estuvo el sindicato de electricistas que encabezó Rafael Galván. Qué bueno que este vínculo. En esto, nosotros, tanto Dolores con Carlos, yo, etcétera, cuando vamos a hacer un debate como algo, lo hacemos en la organización sindicalista. Comisiones obreras. Comisiones obreras. Comisiones obreras. Pero tú eres el mérito de la UOC. Eres el mérito de la Universidad Oberta de Cataluña. Digamos como que había un mérito académico.
Bueno, Sí, hay que ver el Google académico también. No, Porque yo había que ver el académico las citas que tienes. ¿no? Pues sí, algún mérito dan. No sabe qué es el Google académico. No, ¿qué dices? luego se lo explico. No te lo cuento. Que es universitario. No, si eres universitario, que es una de los instrumentos por los que se mide, digamos, la relevancia de una persona, es en cuántas citas tiene. Pues no sé, podemos mirar el Google académico, cuántas tienes, lo miro. Entonces resulta, es Google académico, ¿eh? No. Y te gusta el español más citado en América Latina, por supuesto. Me da mucho gusto estar aquí con tantos amigos que no veía desde hace mucho. Me encanta. Yo creo que ha sido una experiencia, ya no sé cuántos años, 40, de 100, por ahí anda la cosa. Y ambas, La llegada de Jordi nos buscó a Alejandro y a mí precisamente para empezarlo a conectar. Yo no sé, los dos primeros que me han enseñado, tercero fue tú, pero antes fue tú que me explicaste el núcleo y tú estás abajo, ¿no? En esto, ¿no? Y después he conocido a y esto es decir, los núcleos que nos conocemos se han aumentado, pero ha sido estupendo. No se ha pasado aquí, no me ha pasado, eso no me ha pasado en otros países. Solamente en Argentina, pero está más desquiciado, digamos, pero bueno, me siento bien allá. ¿Saben por qué? No, porque han tenido evoluciones. Buenas o no tan buenas, o quizá malas, etcétera, pero no pasa en España. Ahora es una mierda. Exactamente. Aparte de lo que hace la suma que de la alta, etcétera, que ha sabido, en lo que esto lo conoce mucho mejor Dolores, que es gente que viene del Partido Comunista, que viene del Partido del Sindicalismo, que venía de socialistas, de cultura, etcétera, de profesionales, etcétera, etcétera. Pero eso es un cacho, ¿no? Que, bueno, que quizás sí que acabará siendo, por otra parte, al 15, al 20%, etcétera. Ya veremos qué harán los partidos socialistas. Que, a veces se va hacia la izquierda y se va hacia el centrismo, digamos, ¿no? Pero se tiene que hacer lo que tenemos que construir, no como el siglo XIX o siglo XX. Tenemos que encontrar, no disputamos si lo siento mucho, Max, porque Marx está muy bien, bueno, cuando tuve que hacer para sociología, me pidieron 5 personajes, ¿no? Etcétera.
y yo pidiendo, pues muy bien, más, ahí está, ¿no? Es que me dijo, bueno, usted está demasiado joven para esto, ¿no? Pero bueno, pues me puso una buena 17 sobre 20. Eso, ¿no? Pero Bueno, yo quería terminar porque a partir de ese momento fue una constante irnos encontrando en el mundo, ¿no? Allá, acá, en distintos momentos mayores. Algunos muy destacados fue que estábamos haciendo bueno, fue en primer lugar cuando fue la Cumbre de la Tierra, que al terminar la Cumbre de la Tierra estuve en Barcelona y tú estabas entrando al gobierno también allá. Ahí tuvimos un diálogo muy interesante. Y un poco después fue la cuestión que estábamos haciendo. Bueno, lo que quería decir es que comparto muchísimo su visión, tanto de la academia como del gobierno. Creo que muchas de las cosas que tenemos que hacer salen de esta relación con la gente. Eso es fundamental, ¿no? Que quiere decir que no habíamos estado en el gobierno, que no hayamos estado en la academia, pero desde una visión totalmente distinta, ¿no? Con Cuauhtémoc también estuvimos trabajando cosas creativas, como el programa de mejoramiento de la ciudad, muchas cosas que han sido producto de esta relación desde abajo con la academia, con el gobierno. Pero un momento muy bonito fue que estábamos escribiendo casos junto con una compañera de la Universidad de Buenos Aires, Rodríguez, me olvidan los nombres. No, es mujer. ¿Te acuerdas cuando hablaba? a mí me pasa cada 5 minutos. Me acordaba de un momento, me olvidan los nombres. Ya estamos ahí con el cerebro achicado, pero en fin, estábamos trabajando de recopilar casos. Es una sistematización, después ella la elaboró y nos dimos cuenta de cuando es la iniciativa de la gente, la riqueza que estaban manejando. No manejaban hacer casitas, manejaban todo y sobre todo la capacitación de su gente. Esa parte le daban un valor importantísimo. A mí me sorprendió muchísimo. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer un libro. Y un día Jordi llegó a la oficina y vio el libro y dice, pues, ahorita estamos organizando la reunión de las culturas en Barcelona, junto con el Foro Urbano Mundial. ¿Y por qué no lo amplías a otras partes del mundo? Entonces, lo ampliamos a otras partes del mundo y lo presentamos ahí. Y nos dijo, pues, traigan gente de los barrios. Y llevamos gente de los barrios. Aquí en México llevamos 2 gentes de Palo Alto, de Argentina llevamos otras gentes de otra organización, mira, sí. Y fue divertidísimo porque cada uno mostró con música lo que piensan, ¿no? Los brasileños presentaron un video con cuerpos que se rozaban, sudorosos, ya ves, esa parte física de ellos, ¿no? Los argentinos se quejaban de todo. Oye, no, ya digan lo que tienen que decir, no se quejen tanto. Y los mexicanos nos echaban el corrito, ¿no? Con toda la historia. Entonces, cada cultura con su música fue fantástica. Ese libro lo publicó después yo en Barcelona. Recientemente hicimos otro aquí, que son 20 años después, ¿no? que pudimos hacer otro ya con casos muy interesantes, transformadores de América Latina. 60,000 gentes involucradas en 12 países, fantástico. Y creo que hemos aprendido de todo esto, de que sobre todo la vida está no en la solemnidad académica, ni en la solemnidad de nuestros
funcionarios, ¿no? Que utilizan palabras muy altisonantes y parece que están diciendo cosas interesantes y luego no dicen nada, ¿no? Sino más bien de estar trabajando con la gente, de estar sacando las cosas desde abajo, construyendo desde abajo, porque es algo que compartimos mucho con Jordi y que pues, tuvimos la oportunidad de hacer y seguimos haciendo, ¿no? Yo ahorita llegué tarde, perdón, porque estaba en otra cosa de eso. No pienso retirarme más en tiempo que tiene la patada, la cabeza es la que está fallando, pero pues ahí vamos, ¿no? Y vamos logrando cosas muy importantes. Entonces creo que pues ahorita con los compañeros que están, Venezuela, Carlos, el Roberto que está convocando a los estamos llevando muy interesante. Desde abajo, la gente buscando la transformación profunda de nuestra sociedad. Y esa transformación va a venir no solo del pensamiento y del conocimiento, sino va a venir también de la parte afectiva, de la parte humana de las cosas, ¿no? Y esa parte humana, los únicos que la pueden dar son las comunidades. Y esto nos da una, yo les decía, trabajamos el hábitat. El hábitat es una palabra muy abstracta, ¿no? Para algunos es el medio ambiente, para otros es el entorno de la vivienda, y hace poco me la colocaron como los cuartos de una casa. Esto va desde los cuartos hasta el mundo. Yo le digo, aquí no es importante la palabra sustantivo, sino el verbo. El verbo habitar te da una relación desde tu cultura, desde tu manera de pensar, desde tus sueños, con un lugar con sus características. Y eso da diversidad. Y entonces la diversidad, que es la riqueza del mundo, esa nos la da precisamente eso. Y es algo que hemos trabajado pues, a partir de esta vinculación con todo este grupo fantástico que estamos aquí. Ahí andamos en nuestro rollo. Muchas gracias. Y yo creo que debemos ir adelante, no pararle, porque eso es muy malo, el que se para a estas alturas de edad, estamos creyendo que los chalachaques, ¿no? Tenemos que superarlo y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y yo creo que me encantó venir aquí por esa razón. ¿Puedo decir una cosa? Con Lorena, Sí. con Silvia. No, eso es anterior, con Carla. No, que quería comentar. Lorena, no, con Lorena hice varios. Yo soy compañera de Jordi desde hace más o menos unos 20 años y soy antropóloga, tengo mi propio campo profesional y de temas de urbanismo no conozco nada o conozco indirectamente a través, ¿no? de haber asistido a algunos encuentros como este mismo, ¿no? Que para mí son un aprendizaje, ¿no? Pero sí quería relatar una cosa, es que el año pasado, y como se ha mencionado aquí, hicimos un recorrido por distintos países de América Latina. Entonces me di cuenta, o mirándolo desde fuera, aunque a partir de esta relación, qué es lo que se subrayaba de lo que habían sido las aportaciones de Jordi, ¿no? Porque una cosa es leer un libro y ver intelectualmente a qué conceptos se han barajado más, etcétera, o ir en una conferencia, y otra es qué decían de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia se destacaba mucho el hecho de haber introducido los planes estratégicos, cosa que cambió totalmente la idea de hacer planes rectores que eran mucho más rígidos, inflexibles, y que no se acaban nunca, mientras que el plan estratégico implicaba, digamos, consenso social, porque implicaba discutir los aspectos que se tenían que hacer pues, con agentes sociales, ¿no? De distinto tipo. Bueno, allí yo vi que se remarcaba mucho esta cuestión. En otros lugares, como en Ecuador o en Chile, era el tema del espacio público, ¿no? Tan importante, es decir, no basta hacer casas, hay que hacer ciudad, ¿no? Esta idea del derecho a la ciudad, que creo que es una idea muy importante conceptualmente, no solo para el urbanismo, sino también para los que nos dedicamos a las ciencias sociales,
podemos situar, ¿no?, cuáles son los grandes vacíos que hay cuando no hay ciudad, hay casas, no hay ciudad. Un día, yendo con mis hijos por una urbanización de estas que se están haciendo nuevas, me decían, mamá, aquí hay casas pero no hay pueblo. Era verdad. Entonces esto tiene muchas implicaciones para las relaciones sociales y todo lo que esto implica, ¿no? En otros lugares pues se hacía énfasis en el tema de la descentralización, ¿no?, que ustedes han citado, ¿no? En el caso de Buenos Aires le hicieron pues una especie de acto de homenaje en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, en que asistieron unas 800 personas. Es decir, que vi que estas ideas se transmitían en la universidad y que había alumnos que querían ver a este señor que leía, ¿no?, y que en este sentido pues era un referente. Bueno, lo digo por cosas que yo he visto desde fuera, ¿no? Y como antes les he dicho que este señor que dice que no es académico, las citas que tiene en el Google Scholar, en el Google académico es de 18.350, nada menos. Es decir, que tú no serás muy académico, pero hay gente que cree que sí lo eres. Es que no sabe lo que se No, sí, lo voy a explicar. Es igual, no te lo cuento. ¿Cuántas cosas me tendrás que contar? No sé, yo solo quería destacar, ¿no?, esto, ¿no? No eres académico, pero lo disimula muy bien. Testimonio externo, pero cercano. Bueno, soy su Una disculpa por haber llegado tan tarde, ¿no? Iba a quitar el tiempo con una explicación, pero sí lo hizo desde el principio, porque gracias a la tecnología me pude conectar desde el auto y pude escuchar de viajes a Santa Clara, y sobre todo de esa historia que me parece muy emblemática de Jordi diciendo, aquí la revolución con esto, ¿no? Ese episodio tendría que ser el punto de partida de una reflexión sobre lo que fue y ha sido la idea de la ciudad latinoamericana, ¿no? Porque nuestra generación creció profesionalmente, ¿no?, con esta dimensión trágica de la ciudad y la revolución, la imposibilidad de la revolución, ¿no?, que fue lo que nosotros aprendimos de los maestros, que muchos están aquí en los 70, ¿no? Hay un dolor y hay una tragedia y el sentido del humor con el que yo di cuenta de esta historia me parece que es un punto de partida muy lindo. No, yo pero sobre la revolución no es ni sí ni no. Es lo que la revolución que viene. No puedes hacerla. Claro, si ves que viene esta involución, etcétera, entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacer un salto. Pero lo que está en estos momentos en Europa, aquí es una sociedad como está. En cambio, ustedes tienen una vida. Tienen una vida, son muy jóvenes, incluso que bueno, también ustedes. Pero está bien, ¿no? Está en una situación en que está en el centro de la cosa, ¿no? Etcétera. Yo estoy en decir algo a veces, pero no sé nada, ¿no?, en estos momentos, ni será, ¿no? Pero sí que es lo que deseo es tener amigos y amigas, ¿no? Esto es lo que me interesa más, digamos, ¿no? Y aprendes mucho también con las amistades, ¿no? Bueno, lo que yo quería decir es muy breve, es que hay que asegurarnos de que ese libro llegue a las bibliotecas, porque hay
aquí varios privilegiados que tenemos una copia autografiada por Jordi Borja, y eso es una cosa que yo te agradezco mucho, pero yo lo que quiero es que eso lo lean los chicos, Sí. porque ese medio siglo de Jordi Borja en América Latina y en Cataluña y en España, espero que las nuevas generaciones lo puedan leer de una manera distinta a nosotros. Bueno, Nosotros tenemos historias lindas que contar. Yo puedo contar una tuya que me recuerdo mucho. A principios de los 90 estaba la discusión de la reforma política de la Ciudad de México. Y algunas de las propuestas eran tan complicadas, con tal de no ceder la elección directa de la jefatura de gobierno, se inventaron una cantidad de propuestas tan alargadas que no olvido un día que Jordi dijo, pero eso es como en el Vaticano, ¿no? La idea de que no podíamos hacer algo tan sencillo como elección directa de la jefatura de gobierno, suscitó ese comentario que yo siempre te recuerdo con mucho gusto. Pero era lo que quería decir, ojalá eso ya llegue a los jóvenes para que ellos hagan su imagen de Jordi Borja y que escriban la historia distinto a lo que nosotros podemos contar, que es muy entrañable, es distinto, pero no, nosotros, por decirlo, algo podemos hacer ahora es, dentro de un mes, tú estarás aquí, etcétera, y podrá llevar unos cuantos libros, ¿no? Más, porque algunos de ustedes no tienen, ¿no? Yo lo tengo. Bien. Ya las reclamaciones van a ser hacemos un pedido de la siguiente Terminar. Pero estarán dentro de menos de un mes. Estarán aquí. Tiene que ser electrónico, tiene que ser una versión electrónica, porque en estos momentos los libros electrónicos. Y esto es la misma que me gustaría decir. Héctor, en realidad, me ha dicho por la electricidad que pase, ¿no? Etcétera, pasa fácilmente, ¿no? Dice que no hay problema y me llama a pedir que lo tengo que identificarlo, etcétera. Esto, creo que me gustaría que al menos 100 libros o un poco más, etcétera. No, Si les parece, seguimos platicando, vamos a tomar aquí una copa de vino y Copy paste.